Convencer siempre que se pueda, cuando no se puede, imponer. ¿Por qué? Porque hay veces, por ejemplo, que el jugador directamente le va a llevar o va a necesitar bastante tiempo, incluso meses, en conseguir ser convencido. Pues a lo mejor por conocimiento, por no tener el conocimiento que tú tienes y por tanto no entiende tus argumentos, o a lo mejor requiere poco a poco ser impactado por tus argumentos hasta que le rompes esa coraza y lo acepta. Y no podemos decir, ah, vale, pues voy a trabajar mal o voy a dejarte hacer lo que no debes hacer durante 3 meses hasta que te convenza. Muy buenas compañeros, aquí estamos una semana más y este tema al final creo que lo digo muchas veces que es diferente, pero realmente creo que esta ocasión es aún más diferente de lo normal. Y básicamente hoy no nos referimos solamente a preparación física, sino que realmente creo que esto se puede aplicar a cualquier concepto en el que quieras influir sobre un grupo de personas. Es decir, ya seas, por ejemplo, un fisio, un podólogo, un médico, cualquier persona que quiere que su paciente, su cliente o la persona con la que trabaja o el grupo con el que trabaja haga algo que deben hacer y que es bueno para ellos, pero que por cualquier razón no quieren hacer, creo que este podcast es muy interesante para ellos. Y al final creo que todos hemos sentido alguna vez, o yo por lo menos lo he sentido y por eso decidí estudiar psicología, en que hay veces que no es tan importante cuánto sepas a nivel técnico, que obviamente es importantísimo y es lo que todos tenemos claro, pero muchas veces no es tanto el que más sabe de preparación física, sino el que consigue que los jugadores hagan lo que tengan que hacer. Me explico. Si tú, por ejemplo, sabes muchísimo sobre la carga exacta y perfecta para que un jugador mejore la potencia máxima, la potencia pico o la fuerza máxima, lo que queramos, suponiendo que hubiese un dato totalmente objetivo que tenga que hacer, cuántas series, cuántas repeticiones, a qué velocidad media, si el jugador luego tú le dices, vale, quiero que hagas 3 series de qué repeticiones a 1 metro por segundo con este peso. Y te dice, no, yo con ese peso no quiero hacer o no puedo. Y tú sabes que puede, pero no quiere, ¿de qué te vale? O imagínate que acepta utilizar ese peso y en vez de moverlo a 1 metro por segundo, lo mueve a 0,7, no porque sea muy pesado, sino porque no quiere moverlo al 100%. ¿De qué te vale tu conocimiento técnico? ¿De qué te vale que domines todo lo que nos comenta Vadillo y otros referentes en España sobre entrenamiento basado en velocidad? Si después no consigue que el jugador se esfuerce. Quiero decir, al final muchas veces vale más otro jugador físico que a lo mejor no le ponga 1 metro por segundo, porque para ese jugador, imaginaos que fuese lo ideal, 1 metro por segundo. Pero ese jugador físico le falta experiencia o conocimientos y le pone a que lo haga a 0,8 o a 1,2. Pero consigue que su jugador de verdad del máximo va a mejorar mucho más en el segundo caso que el primero. Es decir, el jugador físico con menos conocimiento técnico y específico de preparación física y de fuerza va a mejorar más a su jugador que el primero, que realmente sabía más del tema específico, pero no ha conseguido implicar, no ha conseguido ese buy-in que dicen los americanos del jugador. Entonces, en este podcast, este episodio, vamos un poco en esa línea y yo no quiero venderos la moto ni mucho menos, como siempre intentamos es por no hacer, sino realmente contaros experiencias concretas, nuestra experiencia, lo que hemos vivido y no decir lo que está bien o está mal, sino simplemente cómo hemos intentado navegar estas situaciones y cómo han salido, a veces bien, a veces mal, ¿vale? Entonces, en primer lugar, con este título de convencer o imponer, me gusta porque muchas veces se suele decir, y yo estoy de acuerdo, que es mejor convencer que imponer. Y yo creo que hay muy poca gente que esté en desacuerdo con eso. Ahora, la duda es, si no consigues convencerlos, ¿es mejor imponer o pasar o darte por vencido? Y yo en ese caso creo, desde mi punto de vista, que es mejor imponer. Entonces, yo diría, convencer siempre que se pueda, cuando no se puede, imponer. ¿Por qué? Porque hay veces, por ejemplo, que el jugador directamente le va a llevar o va a necesitar bastante tiempo, incluso meses, en conseguir ser convencido. Pues a lo mejor por conocimiento, por no tener el conocimiento que tú tienes y por tanto no entiende tus argumentos, o a lo mejor requiere poco a poco ser impactado por tus argumentos hasta que le rompes esa coraza y lo acepta. Y no podemos decir, ah, vale, pues voy a trabajar mal o voy a dejarte hacer lo que no debes hacer durante 3 meses hasta que te convenza. Obviamente eso no es profesional. Luego también hay jugadores, por ejemplo, que realmente entienden lo que les dices, pero no quieren hacerlo. Es decir, a lo mejor algún jugador, yo por suerte he tenido muy pocos, pero imaginaos, por ejemplo, un jugador que él sabe que tiene que hacer fuerza y que es bueno para él, pero simplemente es que no quiere hacerlo. Pues a lo mejor él prefiere lesionarse de vez en cuando o prefiere a lo mejor acabar su carrera deportiva unos años antes o incluso dejar el baloncesto muy pronto, pero mira, es que yo lo que quiero hacer es beber y ganarme un dinero que pueda con el baloncesto, pero no quiero realmente mejorar. Pues con esa persona no vas a poder convencerla. ¿Tú qué tienes que hacer como profesional? Que él piense lo que él quiera, pero haga lo que deba hacer. Entonces, no siempre se puede
convencer. Entonces, en ese caso creo que es importante imponer, como hace el jugador, por ejemplo, como hace, perdón, el entrenador en la pista. El entrenador yo creo que casi siempre intentan convencer o poco a poco hacer que los jugadores compren su modelo de juego, pero mientras tanto se les impone. Y si algún jugador no quiere comprarlo, pues mira, el sistema es este y al final te tienes que adaptar al sistema que el entrenador propone. No hace falta convencerlos. Obviamente, si tienes a 10 tíos, a 12 comprometidos al 100% con cómo quiere jugar el entrenador, es mucho más potente, pero no siempre se puede conseguir y desde luego no se consigue desde el primer día, ¿vale? Entonces, lo primero que quería dejar explicado era ese disclaimer de creo que intentar convencer, de eso va este episodio, pero que no quiero venderos la idea de que en cuanto acabéis de escuchar vais a conseguir que 12 de cada 12 jugadores con los que trabajéis en cada temporada os van a estar deseando que les entrenéis y deseando hacer cada ejercicio que os mandáis. Pesado, ligero, movilidad, etcétera, ¿vale? No siempre es así y cuando no se puede convencer, pues toca imponer, ¿vale? Voy a contaros 3 casos reales, 3 historias reales que yo he vivido durante mi carrera profesional, ¿vale? Y cómo he conseguido más o menos orientarlos. Y cuándo lo he conseguido y cuándo no. Al final creo que es importante no contar siempre la cara A, no contar siempre lo que sale perfecto, sino contar un poco de todo y un poco la realidad y si podemos en una buena proporción. Entonces, he elegido 2 casos bastante positivos y un caso un poco negativo. Diría que la proporción puede ser un poco más positiva. A lo mejor yo diría que de cada 5 veces que a lo mejor un jugador no realmente no está haciendo lo que yo quiero que haga o no lo hace al 100%, creo que consigo convencerle 4 de cada 5, no 2 de cada 3, pero por no hacer muy largo el podcast. Pero bueno, yo diría que podemos ser un poco más optimistas que esta proporción de 2 de cada 3. Creo que realmente podemos convencer más o menos a lo mejor a 3 o a 4 de cada 5. 4 de cada 5 yo diría que es una buena proporción y algo bastante realista, ¿vale? Primer caso, un jugador de mi equipo actual, ocurrió el año pasado, que es un jugador muy importante para nosotros y cuando jugaba muchos minutos, cuando por ejemplo dependíamos mucho de él y jugaba 36, 37, 38 minutos, en ciertos momentos, cuando no tenía ningún tipo de sustitución, le daban calambres, ¿vale? Entonces, pues como la evidencia nos indica que los calambres en principio parece que ocurren, en primer lugar por una diferencia entre la forma física del jugador y a lo que se enfrenta, es decir, ese jugador aunque estaba muy en forma, teníamos niveles de fuerza, entrenaba bien, etcétera, era muy profesional, pero claro, a lo mejor no está preparado para jugar 37 minutos seguidos, como jugó alguna vez, sin ningún cambio. Era muy complicado y entonces el cuerpo reacciona de esta forma, con calambres, en principio para protegerse, aunque parece que hay otras razones. Una de ellas, ¿cuál es? La deshidratación. Y sabemos, porque yo también, bueno, me interesa este ámbito, creo que lo sabéis que estoy estudiando, estoy acabando actualmente nutrición y sabemos en nutrición deportiva que los calambres se deben principalmente a esa hidratación, ¿vale? Esa deshidratación no se combate únicamente con agua, que es algo que hace tiempo yo pensaba y creo que mucha gente aún piensa, que si tienes sed, bebes agua y eso te ayuda. Obviamente la respuesta más normal, pero necesitas que ese agua tenga sales. De hecho, si bebemos, por ejemplo, el agua destilada de los coches, no nos hidrata muchísimo menos que el agua normal del grifo o el agua embotellada, pues no tiene esas sales minerales, es simplemente agua sin ningún tipo de compuesto mineral. Entonces, para que ese agua, ese líquido, hidrate más, entonces necesitamos que sea isotónico, que por eso se suele considerar isotónico, porque tiene más o menos una proporción, una concentración o de hidratos, de azúcar o de minerales o ambas similar a la sanguínea. Entonces nos está hidratando bastante rápido y además conseguimos que nos dé energía. Si lo que más nos interesa es la hidratación, es más rápido si es hipotónico, es decir, tiene menos concentración que la que tiene nuestra sangre y de esta forma se absorberá más rápido y no se retendrá en el intestino. Básicamente, resumiendo la historia y la película, que intentemos darle líquido desde muy pronto a esa persona que sabes que tiene calambres y siempre con algo de sales minerales. Un buen tip, un buen consejo puede ser que estáis en un hotel y jugáis fuera, que esa comida antes del partido la haga un poco más salada de lo normal, pues si puedes meterle algún plato con algo más de sal, algo salado que le guste, etcétera, sería una buena idea para ya empezar a meter sales minerales, que beba más de lo normal y meter alguna tableta de electrolitos, a lo mejor en esa bebida desde que come hasta el partido. Y después intentar seguir hidratándolo durante el calentamiento, durante el principio del partido. Es decir, no esperar a que esté realmente deshidratado para actuar. Y en el caso de que eso suceda, también hay un remedio medio casero, pero que realmente funciona y que se ha demostrado un montón de veces, que es dar el típico agua de los pepinillos, de ese bote de pepinillos, que es un poco asqueroso, muy asqueroso, pero funciona. Y es realmente pues, esa concentración tan elevadísima de sales ayuda. Entonces, si el jugador puede beberlo, genial. Si le da tanto asco que no puede, que hay un jugador que yo he probado que casi vomita, que se enjuague en torno a 30, 40 segundos, un minuto y después lo escupe. Y eso simplemente enjuagarse ya reduce
los calambres, ¿vale? Entonces, con este jugador, ¿qué me ocurrió? Pues que el jugador obviamente esto de los pepinillos es una especie de tirita, es un parche, es algo que se hace en una situación muy delicada. No quiero que ocurra cada partido. Entonces lo que yo hice fue preparar la bebida isotónica, pero casera. Casera no quiere decir que sea peor, sino que lo controlo al 100%, que es con limones. Lo enviamos a una newsletter hace tiempo y si alguien está muy interesado y no está en nuestra lista de newsletter, de recibir el correo, que es 100% gratuita, que nos lo escriba por Instagram y yo se lo enviaré. Pero básicamente con limones, con sal, con agua y con azúcar, se hace una bebida isotónica perfectamente preparada para deportistas y para nada peor que una comercial. Simplemente es pues más trabajo tener que hacerla para cada jugador o tener que hacerla a mano, ¿vale? Pero se puede hacer 100%. Y si quieres, pues añadir bicarbonato, pero yo no lo hago porque me da miedo que realmente que el jugador le afecte a nivel gastrointestinal y que poder mejorarle un poco más ese aspecto anaeróbico, pues se tenga que ir al baño cada 5 minutos. Entonces, por esa razón, yo no añado bicarbonato, pero lo puedes hacer de la otra forma, simplemente añadiendo limones, sal, azúcar, más el agua. Entonces, este jugador, por ejemplo, lo que pasa es que alguna vez tuve discusiones con él durante el partido porque no quería bebérselo, le resultaba pues desagradable el estar salado, le daba más sed, o él decía que le daba más sed durante el partido y que eso le deshidrataba. Claro, yo no puedo explicar durante el partido a una persona que además no tiene formación para nada en deporte, en nutrición, en ejercicio físico, nada de ciencia, no puedo discutir con él. ¿Qué es lo que hice? Pues preparar una especie de documento súper sencillo en el que añadía tanto evidencia como un poco de prueba de autoridad, como con la nutricionista de Nadal, diciendo, mira, si Nadal lo hace, va a ser bueno, aunque esto es una falacia de autoridad, pero obviamente a veces funciona. Y entonces el jugador más o menos como que estuvo más receptivo y me dijo, sí, sí, no me importa tomarlo, pero me gustaría acabármelo antes de que empiece el partido porque después con el cansancio y la boca seca ya no me entra. Y vale, llegamos al acuerdo de que lo tomaba tanto en el Super Run por la mañana como después durante el calentamiento, que lo hacemos muy largo, hasta empezar el partido. Y ahí ya se había acabado su botella. Entonces, de esta forma conseguí convencerle en vez de imponérselo, que a lo mejor podía haberse impuesto, decirle al entrenador, mira, tiene que tomarse esto, pues no le dan calambres. Y seguramente el entrenador le diría, te lo tomas y punto. Y de esa forma se lo tomaría, pero encapronado. De esta forma conseguí que el jugador ya se acuerdo conmigo, que me dijo que no le importa tomárselo, pero que realmente es desagradable cuando ya está jugando al máximo. No hay ningún problema, te lo tomas durante el calentamiento y en principio te va a hacer el mismo efecto beneficioso porque ya estás en el esfuerzo y porque no se va a pasar el efecto durante esos pocos minutos que desde casa con la botella hasta que acaba el partido. Es decir, todo lo que te has hidratado ya va a estar ahí ayudándote. Entonces es una forma, uno de los casos positivos y estos documentos que yo le preparé muy sencillos los vamos a enviar en una newsletter dentro de unas semanas para toda la gente que está en esa newsletter gratuita que os comento, ¿vale? Que podéis acceder siguiendo el link que hemos puesto en el episodio o si por lo que sea alguien no le va el link, simplemente escribidnos por Instagram y os daremos acceso a esa newsletter, ¿vale? Entonces os enviaremos ese documento que yo le envié o que yo le mostré y que hablamos de forma conjunta para que él entendiese por qué lo hacíamos y por qué era interesante y por qué ayudaba, ¿vale? El siguiente caso, pues es un caso también similar que me ha pasado en varios equipos, tanto en Melilla como en Alemania, en diferentes equipos, tanto en Braunschweig como en Oldenburg, y era que cuando yo daba la opción de tomar cafeína en los partidos, algunos jugadores ya tenían un poco como el prejuicio de no, no, yo no quiero tomarlo, que voy a cometer muchos errores, que me voy a poner nervioso, etcétera. Y también me ha pasado a veces que yo la cafeína o cualquier suplemento siempre lo pruebo antes o en entrenamiento o en partido no oficial, en partido amistoso entre comillas, antes que en un partido oficial, porque creo que debe ser así. Entonces muchas veces lo que pasa es que en pretemporada íbamos al límite, porque realmente entrenamos mucho en pretemporada, y que el jugador se veía con las piernas reventadas y tomando cafeína y haciendo un mal partido. Muchas veces asociaba la cafeína a jugar mal, y no era eso. Estamos asociando ir reventados, que no podemos ni movernos, con jugar mal. La cafeína te está ayudando a que juegues un pelín menos cansado, ¿vale? Entonces yo lo que hice fue mostrarles unos cuantos estudios, que hay muchísimos, sobre cafeína y más tiempo, el típico time to exhaustion, que se dice muchas veces, que es el tiempo hasta el agotamiento, que se hacen pruebas, por ejemplo, en cinta de correr, en bici, etcétera, y se da placebo o cafeína. Y se les pide a los deportistas que vayan a cierta velocidad tanto tiempo como puedan. Prácticamente siempre el grupo de cafeína dura más. También, por ejemplo, casos de personas con restricción del sueño, cuando toman cafeína, el rendimiento se merma mucho menos que si estás con restricción del sueño sin tomar cafeína. Y a raíz de ahí, bastantes jugadores volvieron a probarlo y ya os gustó, y algunos otros prefirieron no tomarlo. Y no pasa nada. Yo nunca obligo a ningún jugador, y creo que no voy a obligarse, a tomar suplementos, salvo que sea algo
que pueda ir contra su salud. Pues, por ejemplo, si tenemos a un jugador que sabemos que tiene déficit de vitamina D y no quiere tomarlo, a lo mejor hay que obligarle. Pero creo que para el resto de suplementos hay que explicárselo y si no quieren, no pasa nada. Entonces, a raíz de ahí, jugadores que yo veía que no estaban siendo racionales pudieron realmente volver a probarlo. A raíz de ahí, algunos vieron que aún así no les sentaba bien y que estaban demasiado activos o demasiado agitados y no hay ningún problema. Lo dejaron de tomar, pero la mayoría ya lo toman y este año, por ejemplo, prácticamente todos los jugadores toman la cafeína porque han conseguido realmente juzgar sus sensaciones sin prejuicios. Han dicho, vale, voy a probarlo, hostia, pues sí que veo que estoy más activo, más alerta y que además me noto como con más energía. Vale, pues genial. Otro caso en el que mostrar datos, mostrar evidencia puede ayudar. Y obviamente no hay que hablar de un metaanálisis de un no sé qué, porque a lo mejor es complicado que lo entiendan tal cual, pero puedes decirle, mira, en este estudio que revisa 2000 estudios con no sé cuántos miles de sujetos, tanto gente de baloncesto como de tenis como atletas, se vio esto. Puede ser que tú seas uno entre 2000, puede ser, y no puedo discutirlo, pero es que en este estudio nadie empeoró. Puedes simplemente probarlo y decirme sinceramente lo que sientes. Si tú te sientes que te empeora, no te preocupes, te lo quito y no lo tomas. Y normalmente, no siempre, pero normalmente, el jugador va a ser honesto y va a decir, vale, pues lo pruebo. Y una vez que lo pruebe, que él decida. Y lo último caso, y este es el caso un poco más negativo, para intentar no contar solo lo positivo, como dije al principio, no contar solamente la cara A, sino la cara B. Siempre en Sport intentamos contar al 100% la verdad, es decir, lo bueno y lo malo, y no solamente de cara a la galería. Y en este caso, por ejemplo, en Melilla, un jugador, digamos que más o menos veterano, aunque tampoco era muy mayor, pero bueno, dentro del equipo, que era muy joven, sería más veterano, y venía con bastantes vicios. Y este jugador, por ejemplo, era bastante crítico con algunos ejercicios o no tanto crítico, sino como que quería, bueno, preguntaba por qué, pero no tanto en un tono como quiero aprender, me gusta, sino por qué no lo que yo hacía antes, que yo estoy acostumbrado a hacer esto. Entonces yo se lo explicaba. A mí siempre me gusta hablar mucho de estos temas y en cuando un jugador me pregunta, yo estoy encantado de hablar de preparación física porque es lo que me gusta y explicar por qué y porque siempre hay un motivo detrás de la elección de un ejercicio, ¿vale? Entonces en este caso este jugador me preguntaba que por qué hacíamos, por ejemplo, isquio nórdico o por qué de peso muerto rumano y por qué no el típico ejercicio de isquios con cinturón ruso. Sabes que el cinturón ruso está el mítico de cuádriceps, tipo para tendinopatías, el que hacen siempre futbolistas, y también el que hacen muchos futbolistas, que es el contrario, estar con el cinturón, por así decirlo, encima de las rodillas y que se enganche en tu espalda. Entonces tú haces una flexión de cadera y extensión de cadera con rodillas casi extendidas. Sería como una especie de buenos días, de good morning, pero la propia carga, o sea, perdón, la carga es el propio peso o el propio peso corporal. No llevas un peso externo o no tienes por qué. También puedes añadirlo. Entonces yo le expliqué que no es que no hiciésemos ese, que sí lo hacíamos porque también estaba añadido en la planificación, pero le mostré una infografía de Jan Lemeur que la preparé, la cogí, la corté y yo dije, ostras, con esto lo voy a convencer seguro porque es que está clarísimo. Que decir, esa infografía de Jan Lemeur, que lo ponía súper visual, te ponía activación de semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral en diferentes ejercicios de isquios. Creo que era peso muerto rumano, más isquio nórdico, más creo que era máquina curl de isquio, más el isquio que me comentó ese jugador, que era con cinturón ruso. Y creo que algún otro, no me acuerdo ahora mismo, creo que era a lo mejor un puente unipodal, algo así. Y se veía que cada uno de ellos no solamente tenía diferente nivel de activación y que justo el que él decía no era el que más nivel tenía, pero es que además tenía diferente nivel de activación por diferente porción de ese isquiosural. Es decir, pues uno nos daba más en el bíceps femoral, otro más en el semitendinoso, otro más en el semimembranoso. Entonces, yo lo que le expliqué es que no tenía sentido elegir solamente uno de ellos, porque eso estaríamos incidiendo sobre todo en un ángulo, con un tipo de carga, con una proporción de ángulo de ventaja, desventaja mecánica concreto, con un ángulo de tracción o de fuerza concreto, e incidiendo en una proporción muy concreta de bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Y entonces yo le mostré el estudio de forma visual con ese gráfico y con los porcentajes de activación. Y yo dije, yo pensé para mí, es imposible que no lo entienda. Es decir, es imposible que él siga con lo suyo. Pues me asintió como diciendo gracias por el dato, le dejé la copia, pues lo imprimí tal en color y a raíz de ahí siguió con lo suyo, que él quería hacer ese tipo de esfuerzo. Entonces yo llegamos a una especie de medio acuerdo de, vale, haz casi siempre el que tú quieres, pero cada X tiempo te va a poner un isquio nórdico, te va a poner no sé qué. Y de esa forma medio fui navegando. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre va a haber jugadores que no quieran entenderlo. O siempre va a haber algún jugador, siempre no, pero bueno, de vez en cuando va a haber algún jugador que o no consigues convencerle porque tiene totalmente
un prejuicio enorme o porque realmente solamente buscas ese sesgo de confirmación, solamente tiene una idea muy rígida y solamente lee o escucha lo que confirma esa idea, no quiere realmente aprender, simplemente quiere que se le confirme esa idea, lo que ocurre continuamente en política o casi cualquier cosa. Yo pienso una cosa y solamente escucho y leo lo que me dice que tengo razón. No es que quiera saber nada nuevo, sino simplemente quiero escuchar lo que yo ya sé o lo que creo que sé para sentirme bien conmigo mismo. Si me dicen otra cosa, ocurre lo que se llama en psicología como disonancia cognitiva, que es que a mí me dicen algo que contradice lo que yo creo y por lo tanto me genera malestar. Entonces tengo dos opciones: o cuestionarme que igual estoy equivocado, o cerrarme en banda y decir el que me lo cuenta o me está mintiendo o es que no sabe nada. Entonces siempre va a haber gente que sea así. En esos casos, yo intento siempre poner de mi parte, intentar actuar, aunque crea que no va a funcionar, pero intentar siempre actuar utilizando datos, algo visual, algo físico, que lo puedan tocar, que eso ayuda mucho, y a raíz de ahí intento convencer. Y si no se puede convencer, pues ahí ya toca imponer, ¿vale? Simplemente para acabar, deciros que este tipo de contenido, tanto el de hidratación como el de Jan Lemeur, esta infografía, la vamos a dar en una newsletter, como os he dicho, dentro de 1 o 2 semanas. No me acuerdo ahora mismo cuándo está programada, pero dentro de muy poquito la damos. Entonces, si os apetece acceder a ella, simplemente seguid el link que hemos puesto en esta descripción del episodio y si por lo que sea a alguien no le va o tiene algún problema con el link, nos escribís y os damos el link por Instagram, por privado, ¿vale? Así que nada, compañeros, un abrazo enorme y nos escuchamos la semana que viene.